quisimos hacer esta reunión para de alguna manera graficar el problema que no solo de nuestros barrios, sino de muchos barrios. La dinámica yo se las expliqué. En primer lugar, contamos con la presencia del diputado Sergio Abevalla, el doctor Diego Hicketer, que es la persona que nos ha ayudado desde el punto de vista profesional para presentar el amparo que algunos de ustedes conocen. Yo ahora les voy a pasar la palabra al diputado Sergio Abevalla y después comenzamos a charlar entre todos. Gracias por estar acá. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Por qué la reunión de hoy? Surge porque, en primer lugar, está claro que los caminos en relación al problema de los bajos nivel han sido similares en el sentido de qué hacer. Por un lado, la mayor parte de los vecinos han ido a expresarse, y este es uno de los caminos, a las audiencias públicas. Por otro lado, se han presentado amparos, uno de los cuales nosotros hemos trabajado, que reúne casi todos los bajo nivel. Hay otros 2 amparos más presentados, que después acá el doctor Hicketer va a explicar la situación hoy procesal. Y hay una tercera vía que hemos elegido, que es la posibilidad, esto de tratar de dar vuelta a la historia, ver la posibilidad de cambiar la ley, que es otro formato, es decir, sustituir, supongamos, el caso de Cuenca y Lavallol por San Martín, ¿sí? Y así en todos los demás. Es decir, estas son, en principio, las 3 vías que hasta ahora se trabajaron. La tercera vía tiene proyectos presentados. Hoy estamos completándolos con algunas que nos quedaban, algunos surgieron de las audiencias, los planteos de las audiencias, más allá de que están en la ley, y lo estamos completando ahora, lo trajimos para ver, otros estaban presentados, y yo creo que eso, como siempre recomiendo en estos casos, requiere que los vecinos visiten a los diputados pidiéndoles que corrijan la ley. Los amparos requieren que los abogados hagan lo que tienen que hacer, y las audiencias, que en las audiencias estamos presentes. El marco general, que me parece bueno ponerlo en común, hay una tendencia a tratar de explicar de que la gente está en contra del progreso o de lo bajo nivel. La de todos nosotros es explicar que, por supuesto, nadie está en contra del progreso, muy por el contrario. Todos creemos en eso, pero además que nadie está en contra del bajo nivel, sino que está en contra de dónde y cómo. Es decir, hay casos que la sustitución por la avenida está bien, hay casos donde por ahí, incluso aunque se sustituya, hay un problema de suelo, que son los casos de Núñez, que hay que ver antes. Es decir, el cómo y el dónde importa muchísimo, y esto es lo que me parece que en general se repite en casi todos los barrios. Entonces, bueno, esto dicho como marco, por eso hoy queríamos hacer esta reunión, porque esto es lo que está en común para todos, y me parece que para poder lograr convencer a los demás de que esto es lo que cree la gente y que además está bien, hay que juntarse. Si a ustedes les parece bien, antes de seguir y darles la palabra, le pido al doctor Hicketer que haga la ampliación de cómo está el tema de amparos, y después seguimos con la conversación. Gracias. Buenas tardes. Bueno, les hago un poco de resumen de la situación en la que están los amparos. El nuestro y otros 2 más que hay, porque hay 3 amparos. Los 3 amparos fueron iniciados en distintos días. El primer amparo es un amparo iniciado por la calle Dehesa, que está en el juzgado número 10 de Zuleta, y es el único amparo en el que hasta ahora se resolvió algo. En ese amparo se resolvió rechazar un pedido de una medida cautelar para frenar las obras. El segundo amparo del tiempo es uno que tramita en el juzgado de Liberatori, que es por los bajo nivel de Cuenca y Lavallol. En una audiencia la semana pasada no se resolvió sobre la procedencia de la cautelar, y la jueza hizo una intimación al gobierno de la ciudad para que dé una cantidad de explicaciones. Y el tercer amparo es el que inicié yo, y en el que todavía tampoco se resolvió la cautelar, en el que el juez estaba tratando de ver, previo a dictar la cautelar, si había conexidad con el primero de todos, que era el que tramitan lo de Zuleta. Si el juez hubiera resuelto o resolviese que hay conexidad, no sería muy bueno, porque iría a tramitar al de Zuleta, que ya dijo que no. La información de hace un rato es que los actores que hicieron el amparo en el juez de Zuleta lo acaban de desistir, con lo cual
si el juez ve, si esto se confirma que está desistido, si el juez ya pidió este expediente, el juez Cataldo, donde tramita el amparo nuestro, con lo cual si él corrobora que ese amparo está desistido, ya no podría haber conexidad con un expediente que ya se terminó, y bueno, quedaría en condiciones Cataldo de decidir si concede o no la cautelar. Te respondo. Yo creo que sin duda no. La audiencia pública del plan urbano ambiental versaba sobre todo lo que resuelve el plan urbano ambiental, y por supuesto que cuando resuelve la conectividad no resuelve, como les decía antes, ni el dónde ni el cómo de las obras, y de hecho incluso que el Ejecutivo pueda elegir dónde hacer, puede en cierta forma, en la medida en que cumple con los demás requisitos, porque es un sistema de decisiones no único, tiene que pasar por la audiencia pública, por lo cual yo creo que no está cumplido con eso que es sobre la ley, que es una picardía jurídica. El defensor del pueblo hablaba de la línea que creo que era H, donde se hizo dentro del marco normativo e igualmente se hizo la audiencia pública. Conozco bien, la línea H se discutió en el año 97-98, hubo 1000 personas, más o menos, de las cuales tuvieron 300 fueron oradores, y hubo una discusión concreta. Es el antecedente más claro de por qué se pueden cambiar las cosas. La discusión fue en ese momento porque el plan de gobierno de la H era que hasta Caseros iba a ser subterráneo y después iba a ser superficie, porque era muy costoso ir por abajo, y que además iba a comenzar entre Plaza Miserere y Santa Fe para financiar el resto, al haber hecho esa obra y poder usarlo, con lo que se recaudaba financiar el resto de la obra. La audiencia pública, con los 300 oradores anotados, demostró que esto no era lo que quería la gente. Entonces terminó la ley con prioridad de comienzo por el sur y por abajo. Entonces, uno dice, ¿es posible hacer, la pregunta es, ¿es posible hacer la obra por abajo? Si todas las obras se pueden hacer, como se puede hacer así los cerrados, los estacionamientos, digo por el que está en ese tema también, de las Heras y Porredón o lo del Parque Las Heras. Por supuesto, a veces sale más. Uno de los argumentos, por supuesto, en el caso de San Martín, hacer la obra de San Martín sale más y es más larga, pero el beneficio es mucho mayor, la cantidad de carriles, transporte público. En términos del plan urbano, ya te doy, es prioritario el transporte público y transporte de carga. Si vos lo primero que tenés que resolver es eso, por lo cual estarían en todo caso incluso contrariando el espíritu del plan urbano. No soy abogado lejísimo, pero de lo que poquísimo que entiendo, un amparo es precisamente algo que tiene la urgencia suficiente como para decir, espere, señor juez, permítame parar la pelota. Entonces, ¿no se puede usar precisamente el hecho de que la calle Sereti ya está preadjudicada y adjudicada para presionar de alguna manera al juez y decirle, señor juez, mira, acá ya esta gente empieza en cualquier momento, necesito que usted se expida ya? El amparo es urgente, y más urgente todavía es el pedido de una medida cautelar, que incluso tiene fijado un plazo para resolverla. Y más rápido todavía si uno pide hay una cosa que hay acá que se usa bastante en este fuero, que es la precautelar, que mientras el juez estudia la procedencia de la cautelar puede suspender. Acá en el caso del que está tramitando en el juzgado de Cataldo, él se puso con que quería ver el tema de la conexidad, que no quería resolver nada hasta estar seguro que él era el que iba a intervenir. Le dijimos que no había conexidad, después le pedimos una precautelar, o sea que si quería ver el tema de la conexidad, que suspenda todo y vea la conexidad. Después insistió con el tema de la conexidad, pero bueno, mañana le va a estar llegando el expediente con el cual él quiere ver si hay conexidad y que está desistido ahora. O sea que se tendría que abocar a resolver si concede o no concede la cautelar, o al menos una precautelar, suspender hasta que resuelva la cautelar. Correcto. Él tiene claro de la urgencia, y aparte en el listado dice el estado en que está, sabe que hay distintos estados en cada licitación y que hay algunas que están adjudicadas. Y Liberatori hizo la audiencia, pero no concedió la cautelar todavía, no quiere decir que esté en contra. Sí libró un oficio pidiendo que rápidamente la informen de una serie de informaciones técnicas que pidió. Así que están ambas cosas ahí a resolver. Lo que estaba diciendo el doctor Hickett, o a lo que se refiere, es
a que las medidas cautelares lo que hacen es, ante la inminencia de la pérdida de un derecho o de un impacto irreparable, el juez para las cosas y dice, paren, porque si yo dejo seguir, cuando decida va a ser abstracto, porque ya el hecho consumado resolvió la cuestión. Así que más allá de los plazos formales, la cuestión de fondo tiene que ver con esto. ¿Por qué lo digo así? Liberatorio, Cataldo podrían haberlo resuelto ya. Y pueden estirarlo 5 días, es decir, podría haberlo resuelto. Decidió hacer una audiencia y les dio 5 días para informar, que puede estar bien. Puede darle 5 días más o decir, no, lo lamento, te esperé demasiado. Ambas cosas puede hacer. Todo depende en ambos de la convicción de que el impacto pueda ser más grande. Les aclaro una cosa para entender también a los jueces. Este tema, más allá del caso de Zuleta, pero estos dos jueces son de meterse en los temas, es un tema complejo para un juez. Es como tirarle el plan de conectividad vial por la cabeza a alguien que no tiene nada que ver. Por lo cual, le puede sonar razonable o le puede no sonar razonable. En eso es útil, si en la audiencia fueron ustedes, es bueno, y ampliar y agregar más argumentos viene bien, porque ayuda un poco a que el juez se haga la idea de por qué algo que en principio parecería estar bien, que es ir por abajo para no tener barreras, puede estar mal. No es fácil de convencer, pero bueno, por eso creo que no hay que quedarse solo con los juicios, más estrategia. Bueno, pero estamos en una ingeniería que viene desde el 2008. AUSA no paga más, entonces todas obras, entonces yo ahora le digo que hagan las obras estas, y finalmente esta ley que ustedes conocen. ¿Es posible discutir un plan? Yo creo que el plan maestro es el plan urbano ambiental. Lo que hemos tenido es una interpretación mala, digamos, de la cuestión, y sobre todo una poca visión progresiva de cómo se va resolviendo el problema del tránsito. En este caso, es obvio que si vos haces avenidas, resolvés lo principal que te plantea el plan urbano ambiental, que es transporte público y carga. Esto es sin duda así. El plan urbano ambiental, por lógica, te obliga a funcionar siempre con la ley 123, es decir, que vos tenés que tender a resolver esto, pero tenés que ver el impacto en serio. Y este es otro de los problemas de la ciudad de esta época, ¿no? Que cada vez se hace más claro la necesidad de que los impactos ambientales sean tenidos en cuenta, y cada vez más se hace más duro que esto sea así. Quiero decir, hace 10 años nadie le daba bolilla a eso, o hace 20 años. La saturación que ha tenido la ciudad y la toma de conciencia que eso implicó hace que todos nos demos cuenta que no puede seguir así, que tenés que darle bola a los impactos y que tiene que estar bien hecho, que los estudios tienen que decir claramente lo que está pasando. Si no te pasa lo que comentaba ella, que es que parece que los estudios dicen que parece vivir en otro mundo en el barrio de Núñez, y vos caminás y está todo roto, algo pasa. Pero esta me parece que es la historia, y no me quiero perder lo que habías planteado vos de la propuesta de hacer los grupos. A mí me parece central poder hacer los grupos, que visiten los bloques, que con dos opciones. Una opción es bajar toda la ley, pero si no da, bueno, sustituir, o el que quieran, digamos, pero planteenle la que les parece hacia el sentido de cambiar la ley y cambiar los que están mal por los que están bien, o eventualmente, por ejemplo el caso de Núñez, por los que están bien pero tras un estudio de impacto real. Me parece que esto se puede ir haciendo, y me parece que además hay que agregar alguno más que no está en la ley en todo caso, o si se anula, repensarlo, y si se sustituye, agregarlo, que es el caso del sur. Ustedes fíjense que tenés en toda la zona norte, donde todas las complicaciones tenés que pensar, en el oeste, no tenés en el sur, como en el caso de Burgión de la Vía, que da una salida a la General Paz.